Ahí cierra tus ojos y dile al Espíritu Santo, dile, tú eres mi guía. Dile, tú me guías a toda verdad. Tú hablas verdad. En ti no hay mentira. Gracias porque tú guías mi corazón, guías mis pasos. En el nombre de Jesús. Papá, gracias por este servicio. Gracias por cada persona aquí, cada familia representada. Y hoy creemos, papá, que nuevas conclusiones se detonan en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fíjate, vamos a leer Efesios capítulo 4, por favor. Y vamos a leer en el versículo 25. Todos disfrutan la alabanza. La verdad es que la música es literal una herramienta poderosa que Dios ha dado a la humanidad. Y cuando cantamos Biblia y hay música, es algo poderoso que cambia ambientes. No sé si a ti te ha pasado, pero ha habido conclusiones en mi corazón que Dios ha puesto por medio de una adoración y de una alabanza. De repente estados de ánimo cambian cuando entonamos sus canciones a Él. Entonces la verdad no es el momento previo a la prédica. Esto es algo que es el estilo de vida que tenemos como hijos de Dios. Es más, ha habido momentos en lo particular como familia que Dios nos ha dicho, canten su victoria, canten mi victoria. Y a lo mejor no hay una canción producida en base a la situación que estamos viviendo, pero Él nos dice cántenla. No sé si me va siguiendo. Entonces, yo en lo personal, para mí la música es muy relevante. Hay música que prefiero no escuchar porque entiendo los ambientes que provoca. Entonces, conforme tú vas alcanzando cierta madurez y tomas sabiduría, te das cuenta de la importancia que detona. Amén. Pero hoy no voy a hablar de la música. Solo quería darte como ese punto para que lo uses, para que te des cuenta. Y fíjate, vamos a leer aquí en Efesios 4:25, dice, por lo cual, desechando ¿qué? La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos ¿de qué? De los otros. Ahora, la primera frase de este versículo dice, por lo cual desechando ¿qué? La mentira. El punto es, ¿cómo puedo desechar algo que yo no conozco? ¿Sí me explico? Vamos a ponerle algo ahí y vamos a leer otro pasaje. Ve a Juan capítulo 14, versículo 6. Y fíjate cómo dice así, aquí Jesús les dijo, yo soy el camino, ¿quién más? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué vamos encontrando aquí? Bueno, la verdad no es algo subjetivo a lo que cada quien opina. La verdad es alguien. Di esto conmigo, la verdad es Cristo. En la medida en la que yo le conozco, muchas veces, no sé si te ha pasado que de repente estás escuchando una prédica y ¿cuántos se han sentido confrontados? A veces pasa eso, porque cuando somos expuestos a la verdad, muchas veces la verdad va a ofender tu mente. Porque a veces tu mente se ha habituado a pensar de cierta manera que no es la manera de pensar de Dios. Siempre me gusta meditar en lo que dice Isaías 55, porque dice, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos. Y mucha gente piensa, bueno, Dios está diciendo que nunca vas a pensar como Él. No, Isaías está describiendo una realidad, pero está diciendo, tu diseño hoy como hijo es pensar como Dios piensa. ¿No es cuántos están listos para ser confrontados? Que tu mente sea ofendida, para que puedas seguir pensando como Él piensa. Por eso Pablo en sus cartas, a mí me llama la atención que hay un tema que se repite y es la renovación de nuestro entendimiento. Lo dice de maneras distintas, pero es una realidad. Si tú cambias tu manera de pensar, entonces cambia tu manera de vivir. Y muchas veces seguimos con paradigmas o formas de pensamiento que no son de acuerdo a Dios y muchas veces no suenan tan mal, pero las hemos abrazado como una realidad de nuestra vida. Están marcando nuestro ritmo, están guiándonos a nuestro futuro, pero no es verdad. Pues en la medida en la que tú le conoces a Él, comienzas a distinguir verdad de mentira. Ahora, vamos a leer en 2 de Corintios, por favor, capítulo 13, y vamos a leer en el versículo 8. Fíjate cómo dice, porque nada, di esto conmigo, nada, porque nada podemos contra la verdad, sino ¿por qué? Por la verdad. Hoy vivimos en una generación que está siendo convencida por lenguaje.
por un lenguaje mal comunicado y distorsionan palabras. Hoy a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces, si yo vivo en esta generación, ¿cómo es que yo voy a poder distinguir? Sencillo, tú eres un hijo de Dios y la verdad dice que tú puedes escuchar su voz. Dile a la persona que está a tu lado, tu derecho es escuchar su voz. De repente me da mucha tristeza escuchar hijos de Dios que siguen concluyendo esto en su corazón. Dios no me habla. Y entonces necesitas hacer un alto y decir, a ver, ¿ya naciste de nuevo? ¿Has creído en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? ¿Sí? ¿Te has dado cuenta que su sangre abrió el camino y te ha dado entrada al trono de su gracia para hallar oportuno socorro? ¿Sí? Entonces, si esto ha sucedido, Dios te habla. Dios te habla. La mentira que ha abrazado mucha gente es que Dios no te habla, solo habla a algunos, pero a mí no. Y luego empiezas a pensar, no, es que de seguro, pues tuve un mal pensamiento, pues ¿cómo me va a hablar? No, le volteé la cara al mesero, ¿cómo me va a hablar? No sé si me va siguiendo. Pero de repente abrazamos ciertas ideas que le metemos religiosidad, donde no hay verdad y están marcando el rumbo de nuestra vida. Entonces hoy precisamente el tema tiene que ver con que el Espíritu Santo está dentro de ti y Él te guía a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y a toda justicia. Y que tu diseño es poder distinguir para que puedas desechar la mentira y entonces comiences a hablar verdad. Amén. Ese es tu diseño, poder distinguir. Ahora, vamos a leer algunos ejemplos. Voy a leer 2 ejemplos. Primero ve por favor a Nehemías, capítulo 6. La verdad, a mí Dios siempre me enseña a través de personajes. Dios por algo dejó esas historias plasmadas ahí, porque te enseñan tanto lo que hay que hacer como lo que no hay que volver a repetir, ¿verdad? Y vamos a leer a Nehemías. ¿Cuántos han leído a Nehemías? ¿Cuántos ejercen liderazgo en algún campo de acción en la sociedad? Ok, si tú ejerces liderazgo, una de tus lecturas básicas, tú necesitas leer Esdras y Nehemías. Son de los libros que más fuerte hablan de cómo es un líder correcto. Y Nehemías se caracterizó por ser alguien que aprendió a escuchar la voz de Dios. Ahora, él vino en un tiempo que para su nación, ellos estaban bajo el imperio babilónico. Y entonces estamos hablando que el pueblo de Israel estaba cumpliendo casi los 70 años de estar bajo ese dominio. Ahora, durante 70 años había un anhelo en el corazón de los israelitas. Ellos querían ver el muro, el templo ser restaurado y los muros ser restaurados. Pero lo que a una generación no pudo hacer en 70 años, un grupo de personas por la dirección de Dios lo hicieron en 52 días. ¿Te das cuenta la diferencia de depender de tu esfuerzo a depender de Dios? Amén, tu derecho es depender de Él. Pero sucede que Dios le da un propósito a este hombre. Ahora, Nehemías tenía un estatus muy importante. Era básicamente el brazo derecho de un rey de Babilonia. Pero imagínate que tu jefe, o sea, tú sientes así como el llamado de Dios de ir a construir. Imagínate que estás en ese tiempo, vas a reconstruir los muros y de repente te das cuenta que no tienes el recurso, pero tampoco tienes vacaciones que te alcancen. O sea, ¿qué empresa te da 52 días, verdad? Y entonces de repente su jefe llega y le dice, no te preocupes, Nehemías, ¿cuánto necesitas? Y luego no solo le dice eso, vete el tiempo que necesites. O sea, si o no era de Dios. O sea, Dios incluso se encargó del corazón de su jefe, pero lo mandan y él está en medio de esta jornada, haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Pero ¿qué pasó mientras él estaba haciendo? Muchas cosas. ¿Cuántos han tenido resistencia mientras emprendes un negocio, mientras edificas una familia? No sé si me vas siguiendo. De repente hay cosas. Entonces Nehemías se está dando cuenta de esto. Tú comienzas a leer el capítulo 4 y vienen enemigos a querer hacer que ellos dejen de edificar los muros. Pero Nehemías ejerce un liderazgo correcto y total, ellos siguen. Pero en el capítulo 6 sucede algo bien interesante. Porque estos enemigos que no lograron causar división, estos enemigos que no lograron ciertas cosas, buscaron usar otras artimañas para llevar a Nehemías a desistir de lo que Dios lo había llamado a hacer. Ojo, lo que ves nunca es tu parámetro. Cristo es tu parámetro. Caminamos por fe, no por
vista. ¿Me va siguiendo? Ahora, fíjate cómo dice aquí, vamos a leer en el 6. Voy a leer en el versículo 1, dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, entre paréntesis dice, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas ¿en qué? En las puertas, faltaba esa parte. Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a ustedes. Entonces comenzaron a distraerlo, ¿verdad? Pero quiero que te brinques, por favor, tú puedes leer. Quiero dejarte la cosquillita de llegar y leer en tu casa. Pero bríncate, por favor, al versículo 9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Ahora, quien le está hablando a Nehemías es un profeta. ¿Me va siguiendo? Pero fíjate lo que dice. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? ¿Y cómo contestó Nehemías? No entraré. Y entendí que Dios, ojo en el 12, aquí está cómo Dios te llama a distinguir aún sobre personas que, mira, dile a la persona que está a tu lado: el diablo se sabe la Biblia de memoria. Entonces muchas veces el no distinguir, hay gente que abraza ciertas ideas que vienen de hombre, porque aún son sacadas de contexto, y aceptan eso como el rumbo de su vida. Entonces Nehemías está en un momento definitivo en su propósito, porque Dios lo había llamado a edificar los muros y solo le faltaban las puertas. Pero estos miratercos querían que él no terminara lo que Dios lo había llamado a hacer. Ahora, ¿tú crees que Dios, después de haberle dicho a Nehemías: vas a hacer esto, vas a terminar, de repente hubiera cambiado a tal punto de decirle: no, ya no me interesa la reedificación de los muros? No. ¿Cómo tú puedes distinguir? Conociéndole. Amén. A ver, dilo más fuerte: amén. Entonces fíjate cómo dice aquí. Nehemías responde: no entraré. Y entendí en el 12 que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Dice esto conmigo: ¡ouch! Un profeta de Dios que posiblemente se habían pesado sus profecías y se habían cumplido, y de repente Nehemías está en este inter de, bueno, honro lo que él me está diciendo, ¿qué hago? Pero él se da cuenta que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Y si Dios le había dicho, incluso le había hablado del tiempo que iban a terminar ese proyecto, Dios no se iba a rajar. No sé si me va siguiendo. Necesitas conocerle a Él, porque vivimos en un tiempo, imagínate, estamos en el tiempo donde la información está al alcance de toda la gente. Sin embargo, vivimos una de las generaciones menos informadas, porque le creen más a lo que su influencer tal vez favorito les diga, aunque no lo han como investigado, y van siguiendo esa corriente. Entonces, ¿cuántas veces estás creyendo a la boca de un mortal cuando Dios habló algo? Toda profecía tiene que pesarse. No sé si me va siguiendo. Yo honro y agradezco a Dios porque Dios ha confirmado mi vida a través de profetas dentro del cuerpo de Cristo. Pero también entiendo algo: ellos no tienen la responsabilidad de sustituirme en mi intimidad con Dios. Y todo tú necesitas escuchar su voz. Vuelve a decirle al de al lado: tu derecho es escucharle. La semana pasada escuchábamos cómo tienes que a veces reconocer cómo Él responde, ¿sí o no? Porque a veces tú quieres escucharle de cierta manera y a lo mejor Él te está respondiendo de otra, pero Dios siempre está hablando. Entonces Nehemías tuvo que poder distinguir
que esas palabras que estaban saliendo de este hombre, Dios no las había puesto, porque estaban diseñadas para que él desistiera de hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Vamos a 2 de Corintios. Segunda te dije, ¿verdad? Primera. Es 1 de Corintios. Pero hay un don que el Espíritu Santo ha puesto para que tú lo uses. Vete al 12:10, por favor. Comienza a enlistar las operaciones del Espíritu Santo. Y dice en el 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento ¿de qué? De espíritus. Su connotación original dice discernimiento de lo espiritual. O sea, que tú puedas incluso identificar si la intención detrás de esas palabras no es la correcta. ¿Sabes que este don está en ti y el Espíritu Santo te impulsa a usarlo como herramienta, incluso para reconocer en medio de sociedades? Porque a lo mejor una persona te puede decir, no, este es el negocio de tu vida. Y a lo mejor no suena mal, pero la intención detrás es incorrecta. ¿Quién te puede salvar de eso? Dios. No estás solo, pero Él es el que te lleva a toda verdad y a toda justicia. Fíjate lo que dice Juan. Y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo. Hay versiones que vas a leer que dicen, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra, ¿quién era? Dios. Está describiendo a Cristo. Y dice en el 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, su voz es el timón para poder distinguir verdad de mentira. A lo mejor creciste con ciertas mentiras. A lo mejor tú sigues viendo a un Dios castigador. Y eso es algo que puede estar rigiendo tu vida. Y Dios no castiga. Amén. A lo mejor tú has percibido un Dios escaso, porque a lo mejor has crecido en ese contexto. Pero Dios ha dicho, yo soy tu proveedor. ¿No le dijo Dios a Moisés, a causa de que yo soy, tú serás? El Dios autoexistente se ha metido dentro de ti. ¿Por qué sigues creyendo cosas de Él que ni siquiera lo describen a Él? Pero esas conclusiones están estorbando para que tú disfrutes todo lo que Él es. Él es tu proveedor. Punto. Pero Isabel, si te cuento, Él es tu proveedor, pero no se ha cerrado el negocio. Pero Él es tu proveedor. ¿Sí me vas siguiendo? Tu mente a veces sí está siendo confrontada para que la verdad de Cristo se establezca y eso rija tu vida. Porque lo que el hombre cree en su corazón, eso es. Eso vive. Por eso es tan importante que nuestros pensamientos se renueven día con día. Y Dios te ha dado su poder para poder distinguir, incluso en medio de palabras bonitas, si Él no es la fuente. El profeta en el tiempo de Nehemías parecía que no le estaba diciendo nada malo. Tú dices, pues solo le estaba diciendo, vente, cuida tu vida. Pero Dios le había dicho, ve y hazlo. Nehemías estaba colocando sobre el lugar más seguro. Esos hombres mortales no podían defender la vida de Nehemías, pero cuando él se puso bajo el consejo de Dios, Dios era poderoso incluso para hacer que sus enemigos huyeran delante de él. ¿Bajo qué estás caminando? ¿La verdad o mentira? Vamos a Juan, por favor, ahí mismo. Vamos a leer en el capítulo 8. Y yo te animo que tú leas todo este pasaje, pero literalmente es uno de los discursos que más confrontó a la gente que estuvo en el tiempo de Jesús. Y fíjate lo que dice en el 8:43. Jesús está diciendo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi ¿qué? Mi palabra. Ahora, esto es importante. Jesús estaba hablando verdad, porque a la gente que se estaba dirigiendo no había nacido de nuevo.
¿Sí me va siguiendo? Pero si tú has nacido de nuevo, tu derecho es escuchar su voz. Como Él hable, si es audible, si es por sueño, si es visión, no sé, cómo Él hable, pero tu derecho es escuchar su voz. Amén. Yo el otro día le decía a personas, ¿estás buscando la dirección de Dios? Toma una libreta y métete a buscarlo en intimidad. Pero sí les dije, no les acepto que al día que se han metido me vengan a reclamar que no oyen su voz. Necesitas meterte y apagar el ruido de lo que estás escuchando y comenzar a escuchar las buenas noticias del reino. Y dile, Señor, me plantaste en medio de esta generación. Mira, familia, vivimos en un país, hay muchas cosas sucediendo. Las cosas, honestamente, cada vez se van a poner hacia afuera un poquito más complicadas. No te estoy dando malas noticias, aquí dice, ¿verdad? La maldad aumentará. Pero sí dice que Dios hará brillar a su iglesia, siendo el monte sobre los montes y marcando el referente de cómo se hacen las cosas. Entonces tu confianza no puede estar puesta en ningún gobierno. Tu confianza necesita estar puesta ¿en quién? En Cristo. Y si Dios habló algo, yo me someto a tu voz, Dios. Y ahí está la seguridad. ¿Me va siguiendo? Por eso es tan importante identificar. Hay mentira que se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y necesitas distinguir para poder desecharla. Amén. Fíjate cómo dice aquí. En el 44 Jesús les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? De mentira. Y luego dice, y a mí, porque digo la verdad, ¿qué? No me creen. Lo que pasa es que lo que hablaba Jesús ofendía sus mentes. Y no estaban dispuestos a cambiar esa manera de pensar o de hacer las cosas. Tal vez hay cosas que Dios está redefiniendo en tus negocios. Y tal vez tú dices, no, es que si dejo de hacerlo de esta manera, pero si Dios te está impulsando a elevar tu negocio a la cultura del cielo, sométete. No sé si me va siguiendo. Y a veces sí, confronta y sacude, y a veces a veces duras así como meditando y pensando en lo que acabas de oír, pero te das cuenta que eso es suficiente y es la verdad y es donde realmente encuentras libertad. ¿No dice así Juan 8, conocerás la verdad y la verdad te hará libre? Honestamente, si Satanás se te presentara tal cual es, pues mira, inmediatamente lo corres porque él sale corriendo, él nos huye. ¿Me explico? El diablo está vencido. Ahí hay que cambiar la verdad de la mentira. ¿Sí me explico? Él sale corriendo. No sé si me va siguiendo. Pero él no se presenta con el horror que es. Él se presenta con pensamientos sutiles. De repente viene un pensamiento de, no vas a poder. A lo mejor tú dices, no voy a poder. Ay, pues si mis papás me dijeron que no iba a poder, que las cosas están demasiado difíciles. No, pues no voy a poder. Y sutil. Abrazaste esa mentira y la elevaste como algo importante que iba a regir tu vida. Pero ¿sabes qué dice la verdad? La verdad dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez has abrazado la mentira de no hay nada que me saque. Mira, ya fui a que me atendieran, a que nadie me saca de esta enfermedad o de esto que yo siento. Bueno, eso es lo que tú has visto y palpado en el mundo. El mundo tiene un límite, pero en Cristo Él se revela como tu libertador. Y no hay adicción más grande que Él, no hay deuda más grande que Él, no hay situación más grande que Él. El punto es que las mentiras que han estado rigiendo tu vida necesitan ser quebrantadas, porque Dios es más grande que cualquier situación. Vamos a leer otro ejemplo, donde otros quisieron sobornar a otro profeta, pero vas a ver lo que hizo Dios aquí. Fíjate, vea Números. A lo mejor ya has leído varias veces esta escritura. Honestamente, Balaam, a todos los que les gustan los animales y de repente les hablan a los animalitos y así, Balaam vio un milagro, el burro le habló. A lo mejor tú esperas que tu animalito te conteste, ¿verdad? Bueno, yo la verdad, honestamente, no me gustaría que un animalito me contestara, porque si ya Dios tiene que recurrir a hacer que un animal hable, es porque de veras te está diciendo, ve a la derecha, y tú, no,
Señor, ¿pero por qué me está pasando todo esto? Pero Señor, mira todo lo que estoy viviendo. Pero Dios, ¿a dónde te dijo que fueras? A la derecha. O ya si el burro te habla en medio del camino, o sea, es porque de plano no entendiste todas las señales y los semáforos rojos que él puso. A Balaam, Dios tuvo que hacer que un burro le hablara. Lo interesante, mira, lo impactante fue que Balaam, tú lees la historia, pero ni siquiera se sorprendió que el burro le hablara, ¿eh? Se puso a conversar con él y a justificar su acción. O sea, dile, no, bueno, no manches, ¿verdad? O sea, así estaba. Sí, ya lo habíamos perdido a Balaam. Pero había un rey malvado en su tiempo llamado Balac, que contrató a este profeta porque quería maldecir a la nación de Israel. Otra mentira que posiblemente has abrazado. Dios no me quiere bendecir. No, Dios no. Esto me está yendo mal, de seguro es porque Él me está mandando fuego en lugar de otra cosa. Dios te ha bendecido. ¿Y sabes para cuándo? Para siempre. No importa lo que hagas o dejes de hacer. Ahora hay consecuencias que puedes experimentar por tus decisiones, esa es otra cosa. Pero puede ser, hay gente, mira, José era un hombre bendecido en la cárcel. Pero la bendición jamás se aparta de tu vida. Una vez que Dios suelta su bendición, esa bendición reposa sobre ti hasta la eternidad. Entonces, desecha toda mentira que te ha dicho que Dios no te bendice. ¿Sí me va siguiendo? Su bendición está sobre ti. Pues esto pasó aquí. Dios había bendecido a Israel y había alguien que quería que se le maldijera. Y fíjate, vamos a leer. Acompáñame a leerlo completo porque quiero hacer énfasis en este pasaje. Pero en el capítulo 23, y vamos a leer en el versículo 1. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto al holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que te mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra. Fíjate cómo esto es bien interesante. ¿Quién puso la palabra? Dios. Jehová en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes de oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Fíjate cómo le pidió el rey, ¿verdad? Que maldijera. Pero ¿qué está hablando Dios? Fíjate en el 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Por qué de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré? He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob y el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido ¿qué? Bendiciones. Él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Tú sigues leyendo, pero bríncate al versículo 18. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre ¿para qué? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, ¿y qué dice? No podré revocarla. Voltea con el que está a tu lado. No hay mortal que pueda revocar la bendición de Dios en tu vida. Esto es verdad, esto es la verdad que ha sido soltada sobre tu vida. Y fíjate lo que dice aquí. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tienen fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel,
como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Bríncate al verso 25 y dice: entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Estaba pero enojado, ¿verdad? Pero Dios, a diferencia, fíjate, Dios tomó control de la boca de Balaam y no permitió que saliera maldición hacia Israel. Ahora, cuando tú conoces la verdad y te sometes a ella, tú vives a partir de lo que esta verdad ha conquistado. Porque la verdad, volvemos a decir, es alguien. La verdad es Cristo. Hoy, por ejemplo, ¿qué dice la verdad? La muerte no tiene poder sobre ti. La verdad, desde Oseas profetizó y le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Entonces, ¿por qué un argumento o algo que se presente en tu vida va a redefinir los próximos años si la verdad ya fue hablada y soltada sobre tu vida? Dios aquí estaba hablando y les estaba diciendo: incluso si un brujo se levantara y te hiciera brujería, se van a dar cuenta de cómo Dios protege a los suyos. No hay poder más grande que Dios. Cuando David enfrentó a Goliat, todos estaban atemorizados. Saúl decía: este gigante, pero David ni siquiera en su lenguaje estaba la palabra gigante. Para él Goliat era un incircunciso, y en el hebreo en ese contexto significa diminuto. O sea, lo vio pequeño, porque la mentira no prevaleció en la mente de David, porque él estaba firme en la verdad. La verdad es Cristo. No importa si el mundo colapsara, Él ha dicho que Él nos hace estar en lugares altos donde estaremos seguros. Necesita la iglesia comenzar a reinar desde el lugar donde fuimos sentados. Tú no estás en lugar terrenal, tú estás sentado en lugares celestiales, y esta tierra experimenta lo que el cielo puede hacer. Este es el Dios que se ha metido dentro de ti. Afírmate en la verdad. Dile al Espíritu Santo: Señor, hazme ver cuántas mentiras he creído por años. Confróntalas. Aquí estoy. Y renuévate en el espíritu de su mente. Que tu manera de pensar sea la manera de pensar de Dios. Porque si puedes pensar como Él, puedes tener los resultados que Él tiene. Ningún momento temporal puede redefinir la victoria que Él ya ganó para la eternidad. Cristo ha vencido. Cristo ha vencido. Y las naciones volcarán a Él y se someterán a Él. Esto es. Pero mientras estamos aquí, tú y yo somos portadores de este reino que proclama verdad en medio de una generación que ha creído mentira. Yo no puedo adoptar ese lenguaje. Necesito hablar verdad, aunque la gente diga: eso es duro de oír. ¿No le dijeron a Jesús? Eso que dices, que ofendía su manera de pensar. Imagínate que estas palabras, un día ellos odiaban a los romanos, y Jesús había culturalmente, donde literalmente un romano le podía decir a uno: si un romano te pide, lleva mis cosas por 1 milla, Jesús les cambió, les dijo: pues llévaselas 2. Imagínate. O sea, ahí la verdad estaba trabajando en el corazón, tanto en los romanos como en los judíos, porque unos los aborrecían y otros se querían aprovechar. Pero te apuesto que al ver esta cultura, muchos fueron confrontados. Por eso muchos romanos creyeron, y por eso muchos fariseos también creyeron. La verdad posiblemente va a exponer algo en tu corazón que no ha estado bien. Pero cuando tú comienzas a desechar esa mentira, la verdad comienza a tomar lugar y comienzas a disfrutar la vida, porque la vida se disfruta. Para eso renacimos. Por eso Él dice: reinarán en vida los que reciban la abundancia de la gracia y el don de justicia. Habla verdad. Vemos cómo Dios en la historia ha hecho que incluso personas que han querido hacerle mal a su pueblo se conviertan y se pongan a bendecir. Dependes de Dios.
dependes de Él. Sométete a su verdad y dile: Señor, confronta. A lo mejor te estresas por el dinero, de haber mentiras que has creído respecto a eso. A lo mejor te la pasas enojado más que contento la mayoría parte del tiempo. Puede haber cosas que has seguido creyendo por muchos años. A lo mejor hay cosas que hoy haces que afectan tu matrimonio y has creído que esa manera que viste como modelo es la correcta. A lo mejor Dios va a confrontar, porque Él busca que tu matrimonio exprese gloria. Y someterte a la verdad es dejar de pensar de esa manera, lo cual te va a llevar a dejar de actuar y vas a comenzar a hacer lo que Dios haría. Amén.